Entonces Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportar más que el no verlos y que el diablo les impedía ir a verlos, decidimos quedarnos solos en Atenas. ¿Quiénes? Ellos 4. Y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo. Entonces ellos dijeron: bueno, no va a quedar Pablo, Silas y Lucas. Y vamos a enviar ¿a quién? A Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía gente de su iglesia para afianzar a otros hermanos y animarlos. ¿En qué? En la fe. No es para darles una buena vibra. No, no. Uno afianza a las personas es en la fe, es decir, en la confianza en Dios. Y los anima a eso, a que sigan confiando en Dios. Entonces mandaron allá a Timoteo, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Es decir, ve qué tan raro que no nos han venido a ver, dijeron que iban a venir y nada, que se aparece. Entonces no se inquieten por esas dificultades. Mandamos a Timoteo. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. ¿A qué? A ir a predicar el evangelio. Entonces les dice: acuerden que estamos nosotros destinados a predicar el evangelio y nos falta aquí Atenas, después ir a Corinto, después coger un barco, ir hasta Éfeso. Nos falta por hacer mucho, porque a eso estamos destinados nosotros aquí, ellos. Entonces dice, verso 4 del capítulo 3: cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. Es decir, cuando fundamos la iglesia ya en Tesalónica, así como nosotros aquí, les dijimos: miren, se van a tener dificultades. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el diablo va a tratar de impedirlo. Claro que se van a tener dificultades. Y dice aquí: y como ustedes saben, así se sucedió. Así como ahorita. Esta es una prueba práctica. Así sucede. Entonces, yo lo desconecto, yo hago tal. El diablo allá ve. Así sucede. Por eso, cuando ya no pude esperar más, Pablo dijo: este diablo no sabe salir con la suya. Mandé a preguntar acerca de su fe. Muestre cómo sigue la fe de los de Tesalónica. Pues el tentador, que es ¿quién? El diablo, Satanás, podría haberlos tentado, haberlos puesto a poner a dudar. Y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Mucha gente que se va porque tiene dudas. Esta vaina no funciona. Desde que me metí allá, como que me ha ido es peor. Yo estoy más y entre más. Entonces el diablo los tienta y les pone la duda y se van de la iglesia. Entonces el trabajo de Pablo hubiera sido en vano, como muchas veces de nosotros dicen: se fueron. Pero ahora, dice aquí Pablo, Timoteo vuelto a nosotros. Entonces aquí les contó que los mandó, llevó la carta, les explicó, regresó Timoteo. Después de lo que lo mandó allá Pablo, ¿a qué? Los mandó a animarlos y a afianzar la fe de los de Tesalónica. Entonces Timoteo regresó con las noticias y luego de haber estado con ustedes, él nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes se tienen. Dice: no me preocupe tanto, Pablo, allá la afianzamos, siguen confiando en el Señor, la iglesia va bien, pues sí, los extrañan y quisieran vernos, pero van marchando. Mire, nos ha contado ¿quién? Timoteo. Además nos cuenta que ustedes siempre nos recuerdan con cariño. Ay, vaya, dígale allá a Pablito y a Lucas y a Silas que los extrañamos, que los recordamos con mucho cariño y que siguen deseando vernos. Que pues rico que mandó a Timoteo para tener noticias de ustedes, pero que también, pues si se puede, quisiéramos verlos. Y entonces Pablo les dice: también nosotros deseamos verlos a ustedes. Y aquí vuelve y juega. Habla de lo importante que es la congregación. Esto es lo que debe tener uno en la congregación, en una iglesia de sana doctrina. Que los fieles anhelen ver a sus pastores y que los pastores
anhelen ver a los fieles. Y todos se anhelen ver. Ver, ahí dice, deseamos vernos. Y ellos le responden, también nosotros deseamos verlos. Verlos. Y la única forma de verlos es presencial. Ahí, tocarse, hablarse, congregarse. Entonces eso es un anhelo. Lo quería la iglesia y Pablo, en este caso como pastor también, digo, por el momento, bueno, nos tocó a través de Timoteo. Timoteo viene siendo aquí para el ejemplo de nosotros como Zoom. Es como la herramienta para podernos comunicar y afianzar eso y animar en la fe. Pero no es lo mismo que verse de Pablo con ellos. Es exactamente el mismo ejemplo. Es lo mismo como cuando uno se congrega. Entonces uno tiene la razón. Cuando me refiero a uno tiene la razón de ser. ¿Cuál es? La iglesia. La iglesia era el plan de Dios. Siempre la iglesia ha sido el plan de Dios. Solo que se descubrió hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo no había. Había el pueblo escogido, que fue Israel, pero no la iglesia. Pero en el plan de Dios siempre estuvo la iglesia, desde el comienzo. Su primera iglesia fue Adán y Eva, y el diablo vino y se la tiró. Bueno, ellos se dejaron convencer del diablo. Pero al final el Señor mandó a Jesús al árbol de la vida. Y eso fue lo que le dio vida, entre otras cosas, a su iglesia. Porque esos son el motivo. Y siempre lo ha sido en el plan de Dios y sigue siendo la iglesia. Y esto que Pablo dijo es porque es lo que dice Dios. Ustedes son el motivo. Dios te habla a ti y te dice lo mismo. Ustedes son el motivo. ¿Cuáles son el motivo? Mi iglesia son el motivo. Mis hijos que conforman la iglesia son mi motivo. Ustedes es lo que me motiva. Siempre ha sido así. Desde antes de la creación de la humanidad, eso ha sido el motivo. No, ustedes, la iglesia. Cuando uno lo entiende, dice, Señor, el misterio escondido que estaba allí. Y de ese vamos a hablar más en detalle cuando veamos el libro de Éfeso, porque ese es el que descubre ese misterio escondido, la iglesia, que estaba desde antes de la creación de la humanidad. Allá está, en el plan de Dios. Esto que aquí lo ratifica, siempre serán el motivo de Dios, que su iglesia, es decir, sus hijos. Y nosotros que somos sus hijos, Él nos está hablando y me dice, mi anhelo es verlos. ¿Cierto? Porque Él es el pastor de pastores. Eso dice la palabra. Y nos está diciendo, mire, yo siempre lo recuerdo todos los días con cariño y deseo verlos. Y nosotros, su iglesia, debemos decirle a Él, también nosotros deseamos verte, Dios. Claro que lo deseamos. Te lo vamos a decir que lo deseamos muchísimo, con un fuerte